Listo, ya ahora sí se está grabando. Bueno, chiquillos, entonces, vamos a empezar con lo que es el repaso, ¿verdad? De la unidad 5, que es la única que les entra para el examen. Recuérdense que para este examen solo es esta, ¿verdad? Es lo último ya. En esta unidad les entra mucho vocabulario acerca de todo lo que tiene que ver con negocios, ¿verdad? En lo que es vocabulario, todo lo que es este tipo de vocabulario, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con noticias, negocios, en caso de que les pongan textos. El primer tema gramatical que nosotros estábamos viendo era el pasado simple. Recuerden que el pasado simple era donde utilizábamos los verbos de la segunda columna, ¿verdad? Para una oración del pasado, utilizamos los verbos de la segunda columna. Siempre toda oración positiva son las únicas que iban a llevar el verbo en pasado, ¿verdad? Solo las oraciones positivas. Tanto las oraciones negativas como las oraciones o las preguntas van a llevar lo que es el verbo en presente, ¿verdad? Aquí a nosotros nos entra tanto el verbo to be como cualquier tipo de verbo. Entonces recordemos que en una oración positiva es la única que vamos a escribir el verbo en pasado. Toda oración negativa y toda pregunta van a llevar el verbo en presente. ¿Por qué? Porque íbamos a utilizar los auxiliares did y did not en las oraciones negativas. Entonces, vamos a ir viendo. Por ejemplo, aquí ves, dice, I bought a new car yesterday. Buy es el verbo original, ¿verdad? El verbo que es comprar. Y bought es el verbo en pasado. Yo compré un carro ayer. My dad washed the dishes last night. Mi papá lavó los trastes la noche anterior. They were at the school last year. Ellos estuvieron en la escuela el año pasado, ¿verdad? ¿Ves? Aquí todas son positivas, por eso es que agregamos el verbo to be en pasado. Tenemos el verbo en pasado. Aquí está el verbo to be, ¿verdad? Recordemos que is y am se dice was y el are se dice were. I was para positivo, negativo I wasn't. Y si fuera una pregunta, was I. You were, una oración positiva, you weren't, una oración negativa, y were you, una pregunta, ¿verdad? Utilizamos el verbo to be en pasado. Eso es con lo que es el verbo to be, ¿verdad? Cualquier cosa igual, recuerden que si ustedes llevan la lista de verbos, es la segunda columna de esa lista de verbos. Tenemos los verbos regulares. Los regulares son los que terminan solo en ed, ¿verdad? Por ejemplo, like, love, ¿verdad? Que digamos, ya ellos tienen la e, entonces solo le vamos a poner una d. Y aquí están como las reglas, ¿verdad? Si tenía una y a la par de una consonante, vamos a quitar la y y poner una i normal y agregarle ed. Pero si es una vocal y una y, mantenemos la y y le agregamos ed, ¿verdad? Eso es para los verbos regulares. Y los irregulares son los que van a cambiar por completo. Pero primero vamos a ver los regulares. Recuerden que aquí utilizamos en una oración positiva los verbos en pasado. En una negativa, ¿ves? El verbo queda exactamente igual. ¿Por qué? O sea, en presente, porque le agregamos el auxiliar did not. Y si es preguntas, ponemos el auxiliar de primero, después del sujeto y después el verbo. ¿Ves? Did you play? Por ejemplo, did he play? Did she play? ¿Ves? ¿Por qué? Porque recuérdense en eso, que los verbos en pasado solo se van a escribir en las oraciones positivas. En negativas y preguntas siempre va a quedar en presente. ¿Ves? Aquí tenemos el verbo go, es un verbo irregular. ¿Qué quería decir que fueran irregulares? Cuando nosotros lo escribimos en presente y en pasado, él se escribe diferente. Entonces, go en pasado es went y en presente es go, pero cuando es negativo le ponemos el did not.
Y si fuera una pregunta, primero el did, sujeto y el verbo en su forma original, porque es una pregunta. Solo lo vamos a cambiar en oraciones positivas, ¿verdad? Entonces, ese era el primero. Aquí teníamos una práctica de cómo utilizar el tema. Aquí lo que tienen que era escribir estos verbos en pasado, nada más. Y aquí escribir esta oración en una oración positiva y en una negativa. Y así sucesivamente, para que lo hagan por aquello que no lo hayan hecho. Aquí es escribir esta oración que está positiva en una negativa. Esta oración que es una oración positiva en una pregunta. Y así sucesivamente. Aquí en estas pueden ustedes practicar la manera de escribir el verbo, ¿verdad? Sí, recuérdense, oraciones positivas son las únicas que van a llevar el verbo en pasado. Si ustedes van a crear una pregunta, por ejemplo, veamos como la 1. Voy a poner aquí como una nota. Veamos, vea la 1. La 1 dice que es una oración positiva, ¿verdad? Esto que me dieron está positivo, porque vean, no está ni el did ni el did not. Y tenemos que crear una oración negativa. Entonces sería Claire, como es negativa, recuerden que utilizamos el auxiliar del negativo, que es did not, y el verbo play lo tenemos que escribir en presente, porque es una oración negativa. Entonces sería Claire did not play tennis this weekend, ¿verdad? ¿Ves? El verbo ya queda en presente porque agregamos el did not. ¿Y porque es una oración negativa? La segunda es exactamente igual, sería David. Esa es negativa, entonces did not y el verbo wash lo tenemos que poner en positivo. David washed his car, perdón, he didn't wash his car on Saturday. El número 3 es una pregunta. Entonces, cuando es pregunta, recordemos que primero escribimos el did, después el sujeto, que en este caso sería Kate, y el verbo tiene que estar en presente. Did Kate finish her homework? Con signo de pregunta. Y listo, ¿verdad? Entonces, recordar eso, que siempre tiene que quedar así. Ahí ustedes pueden hacer otras ahí para abajo. Después de esto venía una práctica en la cual tenían que escribir estos verbos en pasado y cambiar estas oraciones a preguntas. Aquí es escribir el verbo en pasado nada más, o sea, ir a buscarlos en la lista de verbos, recordemos que es la segunda columna, y escribirlos en pasado. Aquí es igual, pero negativos. Entonces, cuando es negativo, agregamos el auxiliar negativo, que es did not, y el verbo en presente, que sería el go. Chiquillos, no sé si tienen una consulta o duda con este tema. No, todo súper bien. Ya se lo saben de memoria, apenas para ir a hacer el examen. Entonces, vamos. Este tema en realidad es nada más recordarse eso, lo que les dije. Que si es negativo, el verbo va en presente porque le agregamos el auxiliar did not. Y si es positivo, es cuando cambiamos el verbo a pasado. Ok. Vamos a ver, entonces vamos a seguir continuando. Entonces aquí tenemos un vocabulario de todas las enfermedades, ¿verdad? También les va a entrar eso en caso de que les pongan un texto o a completar algo. Va a ser con el tema de como enfermedades también, en caso de que les entre alguno así, ¿verdad? Ok, están todos es como por lo menos identificar estas palabrillas, sabérselas. Vienen varios textos para que los puedan completar. Igual si ustedes ya intentaron hacer uno de estos textos y no entendieron algo, me preguntan, ¿verdad, chiquillos? Yo voy a explicar hoy lo que es la gramática, que es lo que necesito como
repasar más porque es como lo más difícil, pero si ustedes intentaron hacer una de esas prácticas y no pudieron o tienen una duda, me preguntan, ¿verdad? Para poder ayudarles. Ok. Después de eso, tenemos el presente perfecto. Recuerden que yo les había dicho, cuando venga la palabra perfecto, quiere decir que vamos a utilizar la tercera columna de una lista de verbos. Solo la tercera, ¿verdad? Siempre que veamos el tema del perfecto, o sea, o que nos hablen de ese tema. Entonces tenemos el present perfect, recordemos que es como decir, yo he hecho, ella ha hecho, ¿verdad? Es algo que utilizamos el verbo en participio, por ejemplo, yo he comido, nosotros hemos viajado, ¿verdad? Es algo del presente perfecto, así es como se acomoda el presente perfecto. Ok, en el presente perfecto nosotros vamos a utilizar un auxiliar que va a ser have o has. ¿Cuándo vamos a utilizar cada uno? Dependiendo del sujeto que nos estén hablando. Recordemos que si hablamos de has, ¿cuáles serán los pronombres? He, she o it. Esos son los únicos pronombres que van a trabajar con has, ¿verdad? Y con have, los demás, I, you, we, they, ¿verdad? Esos van a trabajar con have. Siempre tenemos que recordar que el have y el has son auxiliares, no van a trabajar como verbos, sino como auxiliar. ¿Qué significa el has? Si nos dan el sujeto ella, entonces ella ha, él ha, mi perro ha, ¿verdad? Si nos dan have, es como decir yo he, nosotros hemos, usted ha, ellos han, ustedes han, ¿verdad? Eso es lo que significa el auxiliar have o has. Y después de eso nos dan el auxiliar, el verbo en participio. Recordemos que los verbos en participio son la tercera columna de la lista, ¿verdad? La tercera. Siempre que venga perfecto quiere decir que, o sea, la palabra perfecto quiere decir que vamos a utilizar la tercera columna de esa lista de verbos. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, dice, he has started. Él ha empezado, ¿verdad? Tenemos you have started. Usted ha empezado. Recuerden que los verbos siempre los del participio es como decir en infinitivos, ando, yendo, perdón, los gerundios, ando, yendo, to, so, o cho, o sea que el verbo termina así. Ejemplo, comiendo, hecho, estudiado, escrito, ¿ves? Que terminan en esas letras. Ok, cuando va a ser negativo es exactamente igual, nada más que le vamos a poner un not al auxiliar, ¿verdad? Has not o hasn't, el que ustedes quieran utilizar, have not o haven't, el que consideren ustedes más fáciles de aprender. Y después de eso siempre vamos a escribir el verbo en participio, ¿verdad? Ok, entonces dice, ejemplo, you have not started, usted no ha empezado. She has not started, ella no ha empezado. Cuando es una oración, siempre vamos a escribir el sujeto de primero, siempre. Y cuando es una pregunta, vamos a escribir el auxiliar de primero. Por eso en estas, aquí escribimos primero los auxiliares, have o has, después del sujeto y después el verbo en participio. Ejemplo, has she started, ha ella empezado, have you started, ha usted empezado, ¿verdad? Entonces eso es el tema, recordar eso. ¿Cuál es el auxiliar de cada uno? ¿Quiénes trabajan con have y quiénes trabajan con has? Y que utilizamos la lista de la tercera columna, ¿verdad? Que son los verbos en participio. No siempre van a terminar con ed, es que aquí los pusieron así, ¿verdad? O sea, pusieron un verbo regular. Aquí ustedes tenían como una práctica que era completar estas
Bueno, aquí era escoger cuál de los dos auxiliares, si have o has, dependiendo del sujeto. I trabajaba con have, ¿verdad? My son, que es mi hijo, es un hombre, uno, entonces sería has, ¿verdad? Y en esta parte era crear las preguntas con esta información. Nos daban el sujeto y el verbo. Entonces había que agregar el auxiliar. La primera se dice your father, su papá. Como es uno, entonces tenemos que agregar has de primero. Has your father y el verbo en participio. Paid, se dice aquí. Se quita esta Y, ponemos una I normal y le agregamos de. ¿Verdad? Has your father paid the bill? ¿Verdad? ¿Ha su papá pagado la cuenta? Y así sucesivamente con todas. Esas prácticas las pueden hacer. Aquí viene una que es como crear oraciones en caso de que ustedes también la quieran hacer. Esto es crear la oración utilizando esta información y el presente perfecto. ¿Verdad? Ok. Como les dije, este tema del presente perfecto lo que tienen que recordarse son los auxiliares y que vamos a utilizar los verbos en la tercera columna. Nada más. ¿Y cuáles son los auxiliares? Have o has. Si es negativo, solo le escribimos un not a la par y listo. Después tenemos aquí un vocabulario que es un texto, ¿verdad? Les van a entrar, como les dije al inicio, como varias enfermedades y temas como de controversia, en caso de que los pongan a leer. Así más que todo va a ser, como el aborto, qué sé yo, el racismo, que son temas como de controversia. Después de acá tenemos lo que, bueno, aquí están como los temas, esos son como temas de controversia, o sea, si les ponen, qué sé yo, algún texto, pueden ser de estos temas, ¿ve? Como del racismo, de la sexualidad, la homofobia, discriminaciones, ¿verdad? Esos son como temas de controversia, en caso de que les entre texto, que de fijo les va a entrar, ¿verdad? Recuerden que siempre, las drogas, las medicinas, ¿verdad? Entonces es más o menos como entender el vocabulario. Más o menos lo que yo necesito que ustedes más estudien es la gramática, que eso ustedes saben que es, que eso es lo que a ustedes más les cuesta. Todavía hay a veces en los textos ustedes más o menos ahí, aunque sean a brincos y saltos, van entendiendo, pero esto de la gramática de no, es lo que tienen que ponerle un poquito más, chiquillos. En verdad, apréndanse las reglas, porque hay algunos que necesitan este examen para pasar. Entonces es como de ponerle, ¿verdad? Ya es como el último esfuerzo. Ya vamos a terminar. Ya solo nos queda 8 días para salir de eso. Obviamente las personas que tienen que presentar, pues hacer el último esfuerzo, pero ya los demás ya casi. La corrupción, bueno, aquí son puros temas como de gramática, esos son puros temas de lecturas. Y después teníamos un tema, que era el tema que les expliqué la semana pasada, el tema como de la discordia, le digo yo, la voz pasiva. Recuerden que en el examen yo les voy a dar lo que era el verbo to be, ¿verdad? ¿Cómo se escribía el verbo to be? Vamos a ver si lo vuelvo a abrir. ¿Cómo se escribe el verbo to be en todos los tiempos? Ahorita voy a ver si se los vuelvo a enviar. No, no es. Es este. A ver. Que en el examen yo les iba a dar esto, ¿verdad? La voz pasiva, el tiempo y el verbo to be de todos. Voy a ver si ahora en la noche monto ese, como el resumencito y la lista de verbos para decirles, chiquillos, esto es lo que pueden llevar, ¿verdad? Para que sea como que les quede ahí todo a mano, para más fácil. Ok. Después de eso, chiquillos, recuerden que la voz pasiva, voy a volverla a repasar por aquello de que ustedes ya se les haya olvidado o les quede algún enredo todavía. La voz pasiva, siempre el protagonista de la oración ya no iba a ser importante en una voz pasiva. Nosotros el 50% del tiempo
hablamos de una manera activa, donde el sujeto va de primero, ¿verdad? Como que yo diga, nosotros trabajamos, nosotros estamos estudiando, yo estoy pintando el carro, ella me está lavando la ropa. El sujeto va de primero. Pero en la voz pasiva es al revés. Ya no va a ir el sujeto de primero. En realidad ya el sujeto no nos interesa. El que nos va a interesar es el objeto. Ay, perdón. No, el que nos va a interesar a nosotros es el objeto. Gracias. Entonces, el que nos va a importar a nosotros ya es el sujeto, ¿verdad? Perdón, el objeto. El sujeto ya no. Yo trabajo en Alajuela, es una voz activa. Nosotros no viajaremos a Punta Arenas, es otra voz activa, ¿ves? Porque aquí están los sujetos de primero. Veamos en esta. Dice, Jorge limpió el carro. Es una voz activa, porque ¿a quién le estamos dando el protagonismo? A Jorge. Jorge es el protagonista, ¿verdad? El que está limpiando el carro o el que lo limpió. Yo estoy hablando de Jorge, no del carro. En cambio, en la voz pasiva, el protagonista ya no va a ser Jorge, sino que queremos que sea el carro. Y nosotros vamos a decir, el carro fue limpiado por Jorge. El verbo en la voz activa está en pasado, limpió. Y recuerden que en la voz pasiva siempre tenemos que agregar el verbo to be, siempre. La voz pasiva se va a componer por el verbo to be y el verbo en participio, o sea, la tercera columna, siempre, siempre. Entonces, el carro fue, el fue es el verbo to be. ¿Ves que está en pasado? ¿Por qué está en pasado? Porque en la voz activa el verbo estaba en pasado. Limpió está en pasado. Entonces, fue, también tiene, el verbo to be en este caso tiene que estar en pasado, que es fue. Y limpiado es el verbo en participio, ¿verdad? Entonces, el carro fue limpiado por Jorge. Si yo quiero, ya quito Jorge y nada más digo, el carro fue limpiado, que ya Jorge no es lo importante. ¿Quién es el importante? El carro. Gabriela enseñará el tema, ¿verdad? Esto es una oración activa, porque hay un sujeto de primero. Y este verbo enseñará está en futuro, ¿verdad? Entonces, el verbo to be en la voz pasiva tiene que estar en futuro, porque en la voz activa el verbo estaba en futuro. Entonces dice, el tema será enseñado por Gabriela, ¿verdad? El por Gabriela ya no es importante. ¿Ves? El verbo to be, que en este caso es ser, lo tenemos que escribir en futuro, será. ¿Por qué? Porque el verbo en presente estaba en futuro. Y enseñado quedaría en participio, ¿verdad? Ok, aquí viene otro. Recuerden que también pueden haber dos sujetos. Ejemplo, Carlos llamó a Felipe. Aquí hay dos sujetos, pero solo uno es el protagonista. ¿Quién? Carlos, porque él es el que hace la acción. Él es el que va a llamar a Felipe. Felipe no, Felipe nada más está en la casa ahí esperando que lo llamen, pero el que va a hacer la actividad es Carlos. Entonces, Carlos llamó a Felipe. En la voz pasiva queremos que el protagonista sea Felipe. Entonces, ¿cómo está el verbo en la voz activa? Llamó, está en pasado. Entonces, en la voz activa, perdón, en la voz pasiva, tenemos que escribir Felipe de primero. Felipe fue llamado. El fue, ¿por qué? Porque el verbo llamó está en pasado. Entonces, el verbo to be tiene que ser en pasado. Y llamado es en participio, ¿verdad? Aquí teníamos estos ejemplos. Dice, ella come tacos. Esto es una voz activa y el verbo está en presente. Entonces, en la voz pasiva vamos a escribir los tacos de primero. Los tacos son comidos. ¿Por qué son? Porque el verbo come está en presente. Entonces, el verbo to be sería son. Y el verbo comidos está en participio. She eats tacos. Ella come tacos. The tacos are eaten, ¿verdad? ¿Por qué are? Porque es tacos, es plural. Si yo dijera el taco, entonces ahí sí. Pero dice los tacos, ¿verdad? Aquí está el verbo to be. Recuerden que yo en el examen les voy a dar estas dos columnas.
Estas dos columnas van a venir en el examen. Ustedes se tienen que recordar que tienen que escribir el verbo en participio. Este verbo no lo pueden olvidar, ¿verdad? Yo les doy el tiempo verbal y el verbo to be. Pero ustedes tienen que poner el verbo que nos dan en la voz activa en participio, siempre. Si no ponemos ese verbo en participio, ya está mal. ¿Cuál es el verbo en participio? La tercera columna de la lista de verbos. Chiquillos, de verdad, ojalá no se les olvide la lista de verbos. La van a necesitar demasiado. Así que, por favor, no se les olvide. Prefiero que se les olvide hasta el lápiz que no la lista de verbos, porque un lápiz alguien se lo presta, pero la lista no, ¿verdad? Después de estos, aquí estaban, yo ya les había explicado lo mismo, pero en todos los tiempos verbales. Ejemplo, en pasado, ellos trabajaron en el proyecto, trabajaron, está en pasado, entonces el verbo to be en la voz pasiva tiene que ir en pasado, ¿verdad? Ellos trabajaron en el proyecto fue trabajado. ¿Por quién? Por ellos, pero ya no es importante saber quién trabajó el proyecto, solo que el proyecto ya fue trabajado. Igual en futuro, ¿cuál es el verbo to be en futuro? Sería will be, si es positiva, o will not be, si la oración la tienen que hacer negativa. Present continuous, is, are o am, y el verbo been, ¿verdad? Ejemplo, Jorge está lavando el camión, ¿verdad? Aquí el protagonista es Jorge, pero yo quiero que el protagonista sea el camión. Entonces, el camión está siendo lavado. Tenemos que escribir el verbo to be, está siendo. ¿Cuál es? Is being, ¿verdad? Porque yo estoy hablando de un solo camión. Is being. Entonces, tenemos que agregar el verbo to be, que sería el is y el being. Y después washed, que es el verbo en participio. Después de aquí, ¿alguno me va a hablar, chiquillos? No, es que me parece. ¿De verdad que esta diapositiva no es la misma que usted nos enseñó la semana pasada? Sí, es la misma. Yo se las envié en una foto. Lo único que tiene es esto, que en la vez pasada no les escribí esto amarillito, sino que tomé la foto de aquí para abajo. Okay. Digamos, de aquí para abajo. Usted nos va a dar los tiempos y los verbos. Yo le voy a dar a usted, digamos que así, va a venir este cuadro así, con esto que está en gris, así, el cuadro en gris nada más va a venir. El tiempo, digamos, y el verbo to be. Ustedes tienen que poner el verbo en participio y obviamente ya y crear la oración, ¿verdad? Pero yo le voy a dar lo que está en gris, digamos. Eso es lo que yo le voy a juntar en la lista de verbos. Para que entonces no le agregamos la tercera columna y la oración, profe. Exacto. Ustedes, digamos. Muchas gracias. Por ejemplo, con gusto. Por ejemplo, digamos que ustedes en el examen les pongan, vamos a hacer un ejemplo aquí como si ya fuera el examen, ¿verdad? Usted en el examen le ponen they were cooking the fish. Esto es una voz activa, viene they de primero, ¿verdad? Entonces, y le ponen passive voice. Ustedes tengan que escribir la voz pasiva, ¿verdad? Entonces, ¿en qué tiempo verbal está esta oración, chiquillos? Eso es lo que ustedes tienen que identificar. Entonces, ustedes van a decir, bueno, hay un ing. Quiere decir que es algo que tenga que ver con continuo, ¿verdad? Porque recuerden que siempre que venga el tema continuos significa ing. Entonces ustedes dicen, bueno, es algo de continuo. Y nos dan where. Ustedes van y buscan este verbo en la lista de verbos y va a venir en la segunda columna. Entonces, ¿cuáles eran los verbos que estaban en la segunda columna? Los que están en pasado. Entonces ya ustedes dicen, ok, pasado, ing, continuo. El tema es el pasado continuo, ¿verdad? Ya esta oración es del pasado continuo. Entonces, ustedes cuando hacen la voz pasiva, también tienen que hacerla en el pasado continuo. Entonces, cuando ustedes ya identifican eso,
Se van a venir a este cuadro y van a ver aquí a donde dice pasado continuo. ¿Cuál es el verbo to be del pasado continuo? Was o were y la palabra been, ¿verdad? Entonces, vamos para abajo. Dice, ellos estaban cocinando el pescado, ¿verdad? Entonces, ya el pescado es el que ahora va a ser el protagonista. El protagonista de fish y ok. Después de esto sigue el verbo to be. Con el pescado, ¿cuál es el verbo to be, chiquillos? Was o were. Si estoy hablando de uno, ¿cuál es el para singular? Was o were. Was. Was. Ah, exacto. Entonces ustedes van a venir aquí, escriben was y dice que teníamos que escribir a la par del was esta palabrita, been, ¿verdad? Entonces ustedes vienen aquí y escriben been. Y ahora sí, nos daban cooking. Nos falta un verbo, recuerden, el que ustedes van a agregar, el de la tercera columna. Entonces ustedes dicen, de ahí aquí me dieron el cook, este es el verbo que tengo que buscar. El único verbo, el verbo to be no, sino este, cook. Entonces ustedes van y lo buscan en la tercera columna y dice que el verbo se escribe así. Y ahí ya tenemos, el pescado estaba siendo cocinado. Y ya, listo. Esa oración ya está en voz pasiva. Si ustedes quieren poner by they por ellos, perfecto. Y si no, ya no hace falta, ¿verdad? Eso es el protagonista de la activa, en la pasiva ya no me interesa. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Otro ejemplo, vamos a ver, dice María, vamos a ver, played soccer. No, vamos a poner María play with the guitar. María jugó con la guitarra, ¿verdad? ¿Cómo está el verbo? ¿En presente, en pasado, en futuro, en participio? ¿Cómo está el verbo, chiquillos? En pasado. Pasado. En pasado. Entonces, como está en pasado, y dice, María jugó con la guitarra. Entonces, en la voz pasiva, ¿quién va a ser el protagonista? ¿María o la guitarra? La guitarra. Entonces, usted va a poner de guitarra. Y dice que era en pasado, ¿verdad? Entonces, ustedes se me van a devolver al cuadrito donde estaba solo pasado. Aquí dice pasado perfecto. Este no es, porque es solo pasado. ¿Cuál es? Sería este, ¿verdad? El pasado simple. Ese es el pasado normal. Dice que el verbo to be es was o were. Ok, si yo estoy hablando de la guitarra, ¿cuál es el verbo to be? Was o were? Was. Was, porque was es el que trabaja con las cosas, ¿verdad? Cuando es una cosa, entonces sería was. Yo ya tengo el verbo to be. ¿Qué sigue después del verbo to be? El verbo en participio. Entonces, este verbo que nos dieron en activa, que era play, lo vamos a ir a escribir como en la tercera columna, ¿verdad? O a buscar en la tercera columna. Este es un verbo regular, se escribe igual. Y aquí dice, the guitar was played. En activa decía, María ha tocado, ha jugado con la guitarra, por ejemplo. O es que play es tocado como de instrumento o jugado, ¿verdad? Entonces aquí dice, la guitarra fue tocada o la guitarra fue jugada, digamos, fue jugada con la guitarra, ¿verdad? Listo. ¿Por quién? Por María, si queremos. Si no, no me hace falta escribir María. Y listo. ¿Más o menos entienden cómo es la voz pasiva o les hago otro ejemplo? Y yo aquí voy. Ya ellos se la van jugando. Pregúntenme ahora porque el día del examen a mí todo se me olvida. Y después no me digan, no me recuerdo, porque de ahí. Recuerden que vean. ¿Ah? Ahí le llamamos pastillas para la memoria. Ah, bueno. Sí, aquí la clave, chiquillos, es recordar. Yo les doy una parte súper importante, que es el verbo to be, ¿verdad?
que es lo que, para que ustedes no se, porque si no se recuerdan cómo era el verbo to be en todos los tiempos, yo les doy el verbo to be. Pero ustedes tienen que agregar el verbo en participio, recuérdense, tienen que venir ese verbo. Si ustedes me agregan el verbo to be y me agregan todo, pero se le olvidan de este verbo, ya lo tienen mal. No pueden olvidar el verbo participio. Bueno, esa es la voz pasiva, que no es tan difícil, es nada más saberse eso, ¿verdad? Que siempre el protagonista en la voz activa, en la pasiva ya no va a ser, ¿verdad? Si yo digo, yo limpié la casa, ya yo soy la protagonista. Entonces en la voz pasiva yo ya no voy a ser la protagonista, sino que va a ser la casa, ¿verdad? Y yo les voy a dar todos estos tiempos para que ustedes lo tengan ahí. Profe, todos los verbos, digamos, de la lista, si vienen, digamos, cabe la posibilidad de que a uno le den un verbo que no venga en esta lista. Sí, cabe la posibilidad. Si a usted le salen un verbo que no está en la lista, usted me lo pregunta en el examen. Profe, vea, este verbo no lo encuentro. Entonces yo o le ayudo a buscarlo o le digo el que es, ¿verdad? En caso de que no estuviera. Pero de esa lista es relativamente grande, casi siempre están ahí todos, pero ha pasado, digamos, en exámenes anteriores que han salido verbos que no están en la lista. Entonces los estudiantes me han dicho, profe, este verbo no lo encuentro o no está, y yo les digo cuál es el verbo. En caso de que eso pasara. Ahorita yo estaba viendo la lista con el verbo esto del cocinado del pescado, que era el cooking, y ese no viene acá. Bueno, es que vea, cooking no va a estar, porque ningún verbo con ing va a estar en la lista de verbos, pero porque eso es un verbo. Tampoco viene el otro, el que usted dijo que venía. No, este no viene, cook. No. Ese es el original, el base. Bueno, en ese caso, si ahí no estuviera ese, entonces, digamos, si usted en el examen le aparece ese, entonces usted me dice, profe, este verbo no lo encuentro o no está, entonces yo le digo cuál es el pasado o cuál es o sea, en el que usted ocupe, yo se lo voy a decir. Entonces, en caso de, porque hay algunos que sí, yo sé que hay otro que es este, que les ha salido que ese no está need, necesitar. Lo que pasa es que esa lista, digamos, está con todos los verbos que se supone que son los que más comunes, pero hay más, o sea, los verbos son interminables. Aquí en el libro, chiquillos, veamos, yo estaba pensando en montarles esta lista para este examen. Vean. La que viene en el libro. Sí, la que viene en el libro, que viene al puro final, vamos a ver si me sale. Ahorita me devuelvo para explicar otra vez eso. Esta. Es muy parecida, pero es más, bueno, yo creo que es un toquecito más grande, bueno, no, más bien es más pequeña. Son solo 3 hojas. ¿Ves? Vean, son como 3 páginas nada más. Son 3 páginas. Para ver si está, vamos a ver si aquí está Cuco. A ver, aquí sí estaba Cuco, lo ven, aquí está. Vamos a ver si está NIT. Como los que yo he visto que le ponen mucho. NIT. No es NIT, no está. No, NIT no está. ¿Qué necesitar? Que fue uno que le preguntaron en el examen pasado. Me recuerdo que un estudiante me preguntó. Voy a ver si tal vez hago como una de las dos, o revuelvo las dos y las meto ahí como para que ustedes la tengan un toquecito más grande. Pero igual, como les dije, si sale alguna que ustedes no se la saben y que no está, entonces ustedes me preguntan. Y yo siempre esas obviamente que se las voy a decir. Ok. Entonces, dudas con la voz pasiva, me dijeron que no, ¿verdad? Para continuar. La voz pasiva es como digamos que el que es protagonista en la oración que le dan a uno ya deja de ser protagonista y pasa a ser protagonista de lo que estaban hablando. Exactamente, así es el tema. Esa es la voz pasiva, donde digamos, si yo digo, es como que usted a mí me cuente y ve, hoy yo lavé, ¿verdad?
El protagonista es usted, porque usted fue la que lavó. Esa sería una voz activa. La voz pasiva es decir, la ropa fue lavada. ¿Ve? Ya usted no deja de ser la protagonista, sino que la protagonista sería la otra parte. Eso es la voz pasiva, cambiar de posición. ¿Verdad? Como que otro ejemplo, si yo digo, Valerie y Marita construyeron una casa en Palmares, ¿verdad? Entonces, en la voz activa las protagonistas es Valerie y Marita, no la casa, ¿verdad? Y en la voz pasiva es decir, la casa fue construida en Palmares. ¿Por quién? Ya no me interesa, solo que la casa ya fue creada. Esa es la voz pasiva. Por eso se llama así. Porque lo que antes no era importante pasa a ser importante. Igual, si fuera negativa, es exactamente lo mismo, nada más al verbo to be le vamos a escribir un not, ¿verdad? ¿Ves? Aquí está. Aquí hay unas oraciones, ¿verdad? Y ahí es ver cuál de ellas, bueno, estas están en pasivas y hay que pasarlas a activas. Perdón, al revés, están en activas y hay que pasarlas a pasivas. Dice, yo visité a mis abuelos ayer, ¿verdad? Entonces sería, mis abuelos fueron visitados. La carta fue enviada 2 días atrás. ¿Ves? Esta es una oración pasiva. En realidad aquí lo que había que hacer era seleccionar cuáles de estas oraciones eran pasivas. O sea, nada más era como subrayar, por ejemplo. Esta es pasiva, ¿ve? La carta fue enviada 2 días atrás. No me dicen por quién, ni quiero saberlo, solo que la carta ya fue enviada. ¿Ves? Viene el verbo to be was y el verbo en participio de enviar, que es sent. Dice, Kat llamó a su amiga. ¿Esta es activa o es pasiva, chiquillos? Kat llamó a su amiga. Es activa. Ajá, o sea, esta no nos interesa. Dice, Tim was taken to the zoo yesterday. Tim fue, taken es como agarrado, tomado. Digamos que dice llevado, para que les calce mejor. Tim fue llevado al zoológico ayer. ¿Activo o pasiva? Activa. Ok, si yo digo, por ejemplo, Ivette, Hairston llevó a Tim al zoológico. Eso es activo. Sí. Sí. Pero sí, pero ve que dice, ahí fue que lo llevaron. Ajá, fue llevado. Vienen 2 verbos, es was taken. Siempre cuando vengan así 2 verbos como esta es pasiva. ¿Ves? Que trae el verbo to be y el verbo en participio. Veamos la 5. Dice, las plantas fueron regadas todos los días. Perdón, son regadas todos los días. ¿Qué sería esta? Profe, no sé si estoy mal, pero esa sí es activa porque no tiene ni el was ni el were. Pero viene el are. Recuerden que todos los verbos to be. El are es un verbo to be. Esta es pasiva. No siempre va a ser was o were. Recuerden que, digamos, si viene en futuro, sería will be. Es el cuadrito que yo les doy. Okay. Vean. Vea, estas son todas las maneras de que venga el verbo to be. ¿Ves? Is, are o am, was o were. También puede venir will be, is, are o am y la palabra been. Puede ser was, were, been, have o has been. Estas son las maneras de que pueda venir el verbo to be. Had been. ¿Ves? Un moral y el be. Esas son las maneras de que todos esos son verbos to be. ¿Ves? Entonces hay que como fijarnos. Exactamente, esta es pasiva. Las plantas son regadas todos los días. ¿Cuál es la clave, chiquillos? Que ustedes vean 2 verbos. Ustedes ven 2 verbos así, pegaditos, quiere decir que esta es una voz pasiva. ¿Ves? Y ustedes siempre, bueno, yo sé que ustedes a veces no saben lo que dice, entonces no la pueden traducir, pero por ejemplo, como esta, que dicen agua, bueno, regadas, dice aquí, y el verbo to be, las plantas son regadas todos los días. Si ustedes se preguntan por quién, digamos, yo les digo a ustedes una oración, y ustedes se pueden preguntar por quién, eso es una voz pasiva.
Eso, digamos, si yo le digo a Valerie, el aula fue pintada, Valerie se puede preguntar ¿por quién? ¿Verdad? Porque yo no le estoy diciendo por quién. Con solo que ella se pregunte eso, ya eso es una voz pasiva. O sea, lo que yo dije era una voz pasiva, porque nunca dije quién lo hacía. Entonces ahí ya nos cabe que es una voz pasiva. Veamos la 6. A nosotros nos gusta ver televisión. ¿Eso es activo o pasivo? Activo. Exacto. ¿Ves? A nosotros nos gusta ver televisión. Usted no se puede preguntar por quién, ¿verdad? Porque yo ya dije a nosotros. Entonces ya no calza. Vean estas. Los niños fueron, bueno, los niños, the children are told not to play. Okay. A los niños les dijeron que no podían jugar ahí. ¿Pasivo o activo? Activa. Exacto, pasiva, porque ustedes se pueden preguntar, ¿quién les dijo eso a los chiquillos? ¿Verdad? ¿Quién? ¿Ves? Entonces ahí no hay un sujeto. A los chiquillos le dijeron que no podían jugar ahí. ¿Verdad? Es como que ustedes me digan a mí, o ustedes el día del examen digan, a mí me dijeron que yo podía traer esta lista de verbos. Eso es una voz pasiva, porque ustedes nunca están diciendo que yo dije. Están diciendo, a mí me dijeron, pero si ustedes dicen, Gabriela nos dijo que podíamos traer esta lista, entonces ya ahí ya cambia, ahí ya sería activa. ¿Ves? Porque no decimos quién. Dice, ellos serán atendidos, they will attend the lectures on history. Ellos entenderán las lecturas de la historia. ¿Esta es activa o pasiva? Pasiva. Ellos entenderán la lectura de la historia. Ustedes se pueden preguntar quiénes. ¿Verdad que no? Porque yo ya le dije ellos. Ellos entenderán la lectura. Eso es activo. Estoy diciendo el sujeto. Ellos, yo lo estoy diciendo. Esta es activa. Recuerden que si ustedes dicen el sujeto, como que yo diga, yo llamé a Ivette, ya eso es activo, porque la protagonista soy yo. Pero si yo digo, a Ivette la llamaron y no digo quién, ya ahí sí es pasiva. Veamos la 9. Dice, este problema fue discutido por los estudiantes. Bueno, está por los estudiantes, pero no es importante. Vea, siempre que venga esta palabra by, es pasiva, es 100% verídico. Si ven esta palabra by, ni tienen que leerla, es pasiva. En realidad esa es como la palabra clave, el by. Si viene esto, por eso casi nunca va a venir. Pero como en este ejemplo que viene, entonces ya ustedes saben que esto no tienen ni que leerla. Eso es pasivo, viene esta palabra. Dice, el problema fue discutido. Yo puedo dejarla hasta ahí. Yo puedo decir nada más, el problema fue discutido. Y ustedes me van a decir, ¿por quién? ¿Ves? Entonces yo puedo preguntarme por quién. Quiere decir que es una voz pasiva. En esta, el problema fue discutido. El protagonista es el problema, no las personas. Entonces, es pasiva. Y así sucesivamente, con todas. Eso es como siempre, recuerden, preguntarse por quién, para quién, ¿verdad? Ay, entonces así es como nos va a calzar el tema. Preguntarnos por quién o para quién. Ok. ¿Me entendieron un poquito más o no me entendieron, chiquillos? Bueno, profe, consulta técnica, lo del pasado y el verbo to be, y todavía no lo ha enviado, ¿verdad? Porque yo intento imprimir ahora el otro, pero sí todavía la otra parte a la par. El pasado y el verbo to be. Esto que está aquí, esto que está aquí. No, el documento de Word, ese. Ajá, yo lo envié como en una imagen la semana pasada, pero ahorita lo voy a juntar como un documento de Word, si ustedes quieren tener esto como un documento de Word.
Se lo agradecería, sí, profe, porque en imagen me sale muy pequeñita la... Ajá, el documento. Sí, no, se lo voy a enviar como en el documento. Pero, digamos, ahorita, con gusto, ahorita les envío este documento para que lo tengan. Pero les voy a enviar durante la noche el archivo, que es el que pueden llevar el día del examen, ¿verdad? Entonces yo envío este documento para que ustedes lo tengan ahí y vean los ejemplos y todo, pero después voy a juntar un archivo que dice, este es el archivo que pueden llevar para que puedan imprimir ese otro, ¿verdad? Perfecto, profe. Y si nos preguntan luego hasta el número de cédula suyo, que usted nos dijo que sí. Sí, ahí usted se los da, no importa. Que no queden pasivos. Sí. Ok, entonces estábamos en esto, ¿verdad? En la voz pasiva. Después de eso, bueno, veníamos con un vocabulario acerca viene más vocabulario como de los roles de los géneros, ¿verdad? Todo lo que son géneros, esos son puros textos de géneros, ¿verdad? Como el tipo de la educación, todos, como les dije, estos son temas controversiales. La educación, la equidad, la igualdad, la discriminación, esos son temas como que si les entran un texto, van a hablar así del racismo, la depresión, es cosas como que uno puede hablar, ¿verdad? Entonces ahí tienen varios, son como una lluvia de ideas, de temas que puede ser que les entren. Puro textos, igual, puros textos, de lo mismo. Chiquillos, viene un párrafo, ¿verdad? Quiere decir que lo más seguro es que en el examen les va a entrar un párrafo. Dice párrafo persuasivo. Recuerden que yo les había dicho que un párrafo persuasivo siempre va a tener como una oración de título. ¿Ves? Ahí dice, a persuasive paragraph starts with a topic sentence. O sea, empieza con una oración. Dice, which states an opinion about something, ¿verdad? A nosotros nos van a dar una oración, ejemplo, como que yo diga, contaminación en el río San Juan, ¿verdad? Contaminación en el río San Juan, ese es el título. Y ustedes en el párrafo van a dar ideas o razones del por qué ese río está contaminado, ¿verdad? Eso es un párrafo persuasivo, en el cual, digamos, a ustedes le dan un título que dice, no sé, cierre de instituciones por gripe, ¿verdad? Ahora que se cerraron las clases de los estudiantes no han venido al colegio por eso. Entonces ustedes ponen en el párrafo, las clases se han cerrado por la alta, no sé, contaminación del aire, las personas se han enfermado, el cambio de clima, o sea, lo que sea, ¿verdad? O sea, dan ideas que soporten el título. Eso es un párrafo persuasivo, porque cuando viene así, un tipo de párrafo, es que lo más seguro es que lo van a poner a hacer un párrafo a ustedes en el examen. ¿Ya? Entonces, para que se recuerden de eso. Aquí viene, ¿ves? Esto es como ves, está la opinión, es escribir su opinión. Eso es un párrafo persuasivo. Que sea cierto lo que usted dice o no, digamos, si para usted es cierto, es su opinión, se respeta. Y después tenía el último tema, que yo les dije, reported speech. Vamos a ver si se recuerdan de qué se trataba ese tema, chiquillos. Ese era el del chisme. ¿Cómo? Como pasar el cuento o algo así. Ajá, exactamente. Este es el que yo les dije que era como pasar un chisme, ¿verdad? Como pasar un chisme. Es exactamente igual, pasar un chisme. Entonces, en este tema era como, por ejemplo, que yo le decía a Valerie, yo me compré un carro, yo me compro un carro mañana, Valerie, ¿te vieras? O yo me compré un carro, ¿verdad? Entonces Valerie va y se lo dice a Marita y le dice, Marita, ella se compró un carro, ¿verdad? Recuerden que siempre
El chisme se pasaba en pasado, siempre en pasado, no en futuro, ni en presente, ni en ningún tiempo, solo en pasado, ¿verdad? Entonces teníamos ese tema que decíamos, por ejemplo, yo le digo a Gerson, a mí me gustan los helados. Entonces Gerson va y le dice, Ivette, ella dijo que a ella le gustaban los helados. ¿Ves? She said she liked the ice cream. El mismo verbo que yo le dije a Gerson en presente, él lo va a ir a decir en pasado. Eso es. O sea, si a usted le dan un verbo en presente, usted va y lo escribe en pasado, ¿verdad? Yo les había dicho que en el examen, a ustedes, yo les iba a poner esto, bueno, en el examen no, en la misma lista, un cuadrito con esta parte, no sé qué dónde está. ¿Qué se me hicieron? ¿Qué se me hicieron? Aquel día los vi y ahora no los veo. No fueron a ustedes que les dije, ya no me recuerdo, voy a fijar. ¿Dónde están? Ah, sí, es este cuadrito. Agréguele todo lo que pueda hacer este verbo, profe. Bueno, ¿qué les iba a dar como el tiempo verbal, verdad? Recuerden que si ustedes, por ejemplo, si les dan una oración con el presente continuo, en la parte del reported speech, vamos a escribir el verbo pero en pasado. Entonces, si viene am, ustedes escriben was. Si está en pasado, yo compré un carro, entonces el chisme se pasa igual. Yo le digo a Marita, me compré un carro. Entonces ella va y le dice a Vianey, ella se compró un carro, ¿ves? El verbo quedó igual en pasado. Si yo digo pasado continuo, yo me estaba comprando un carro, entonces en el reported speech, eso es lo que yo les iba a poner como el tiempo verbal. Si a ustedes les dan a ustedes les van a dar el direct speech, ¿verdad? O sea, el tiempo directo, y ustedes van a ir a pasar el chisme, que es el reported speech. Entonces, a ustedes les van a dar chiquillos, siempre. Y ustedes van a dar el reported, ¿verdad? El chisme en pasado. Entonces, para que se recuerden que el chisme siempre va en pasado. ¿Verdad? Esos son los tiempos. Dice, yo había visto a Julia. Ella dijo que ella había visto a Julia, ¿verdad? Ponemos el había. Yo dije, yo he visto, y ustedes dicen, ella había visto. ¿Ves? El verbo haber se cambió de presente a pasado. Yo había aprendido inglés. Esto está en pasado. Vieras, Ivette, yo había estudiado inglés. Entonces Ivette va y le cuenta a Valerie, ella dijo que ella había aprendido inglés. ¿Ves? Es la misma en el mismo tiempo porque está en pasado. Si a usted le dan pasado, usted deja pasado. Si se lo dan en presente, usted agrega presente. ¿Verdad? Recuerden que si venía el will, ustedes agregaban el will. Si venía el will, lo dejaban igual. ¿Verdad? El will es futuro. Entonces yo le digo a Gerson, yo lo veré más tarde. ¿Verdad? Entonces Gerson va y le dice a Valerie, ella me dijo que ella me vería más tarde. ¿Verdad? Viene will, ustedes ponen will. Si viene will, ustedes dejan will porque ya se lo dieron en pasado. Canes, puedo. Yo le digo a Ivette, yo puedo hablar inglés perfecto. Entonces Ivette va y le dice a Marita, ella dijo que ella podía hablar inglés perfecto. ¿Ves? Si nos dan can, escribimos cool. Y si nos dan cool, lo dejamos igual porque ya no lo dieron, ¿verdad? Y así sucesivamente con esto. Si nos dan show, ustedes ponen should. Estaba, ¿verdad? Y si viene should, lo dejan igual. O sea, yo les voy a dar como presente, pasado, para que ustedes nada más lo acomoden la oración. O sea, yo les doy el will y le pongo una flechita con will, que quiere decir que ese es el que van a utilizar, ¿verdad? Es que yo lo había visto aquí, pero ustedes, no sé, yo lo vi. Es que ese tema también les entra a los de noveno. En los de noveno viene un cuadro que les explica un poquitito más fácil. No, ustedes no. Vea, es que yo les voy a poner este cuadro. Espérense un toquecito para buscarles el cuadro que les voy a poner, porque a ellos también se los voy a dar.
Inglés. Venos aquí. Vamos a ver, a ellos ese tema les estaba en qué página. Bueno, verbs, y después voice. Ajá. Second conditional, para que ustedes vean cómo se lo voy a poner. Passive voice. Esos de novenos van a morir, viera, les entran demasiados temas a los pobres. Así. Vean. Yo les dije a ellos, y se les voy a montar el mismo cuadro para los dos. Y a ver si me aparece aquí. Aquí lo vi. ¿Ves? Así. A ustedes les van a dar am o is y el reported speech lo van a pasar con was. Entonces yo les iba a montar como este cuadro, ¿ves? Si les dan will, ustedes ponen will. Si les das can, ustedes ponen could. Si les dan do o does, ustedes escribían did. ¿Ves? Este cuadro se los voy a poner. Obviamente que si ustedes les dan will, de ahí ustedes dejan will, ¿verdad? No se devuelven, no pueden utilizar will. Eso es el cuadro como que les voy a montar. Si les dan are, ustedes escriben were. Si les dan has o have, ustedes escriben had. Como para que ustedes lo vean, así se los voy a montar. Ahorita se los paso, ¿ves? Si viene can, se cambia a could. Si viene will, se cambia a would. Si viene, bueno, en presente perfecto, entonces yo se lo voy a poner. El presente perfecto es este que estaba aquí. El have o el has, entonces ustedes escriben el pasado perfecto, que es had, ¿verdad? Entonces yo le voy a montar como ese cuadrito. Y le voy a poner como un título que dice aquí, Reported Speech, para que ustedes sepan que este cuadro es para el Reported Speech. Y lo de la voz pasiva va a venir un título que dice Passive Voice, para que ustedes lo utilicen. Voy a ver si lo hago ahorita para poder enviárselos ya casi. Profe, ¿eso es para que nosotros nos lo aprendamos o usted nos lo va a dar junto con la lista de los verbos? No, se los voy a dar en la lista de los verbos para que lo puedan llevar, porque eso es como una gramática que ocupan tenerla ya a mano. Es como las fórmulas en matemáticas, digamos. Entonces yo se las voy a dar. O sea, uno no se puede devolver, nada más es hacer el cambio. Ajá, exacto, no se pueden devolver, es solo hacer el cambio. O sea, si viene will, usted no se puede devolver a utilizar will, lo vuelve a utilizar. Si le dan este could, usted utiliza otra vez could. Okay. No se puede devolver. Muchas gracias, profe. Ok, con gusto. ¿Ves? Que por eso la flecha es que va solo en una dirección. Si no se pudiera devolver, entonces la flecha fuera compatible para ambos lados. Si nos dan will, no podemos utilizar will, hay que utilizar el will. Eso se los voy ahora se los monto ahí, que a ellos también les entra. Entonces, este cuadro está más bonito, porque como es noveno, seguro viene más, porque ellos apenas lo van a empezar a ver. Pero a ustedes me sirve montárselos también, porque yo sé que ustedes también no se lo saben. Vamos a ver para el libro de ustedes, que es este. Entonces, después de eso, de Reported Speech, creo que es lo último que les entra a ustedes ya, sí. Venían varias actividades, chiquillos, de lecturas, ¿verdad? Entonces, para que por favor lo lean, los hagan, ¿verdad? Y varias. Vea que a ustedes les va a entrar mucho de eso. Ustedes solo les entran una unidad esta vez. Entonces, el examen puede ser que esté un poquito más fácil o vengan muchos textos. Casi no tienen gramática esta vez. Esta es la voz pasiva, fue que me devolví. Casi no tienen mucha gramática en sí, vea, solo tienen estos temas, el pasado simple y el presente perfecto. Y después tienen la voz pasiva y reported speech. Son solo 4 temas gramaticales. Antes, en el examen anterior, les entraban como 7. Ahorita son solo 4. Entonces pueden hacer que esté un toque más fácil el examen. Y yo les voy a dar demasiadas cosas en el examen, ¿verdad? La lista de verbos, un montón de la voz pasiva y el reported speech, para que más o menos se me guíen. Chiquillos, no sé si alguno tiene o quiere que vuelva a repasar algún tema en especial del tema, del examen.
No, todo ya se lo tienen requete dominado. Profe, de parte mía no, ahí sigo viendo los videos. Pero YouTube no me cobra, entonces voy bien. Ah, bueno, está bien. Perfecto. Entonces, vea, chiquillos, yo me voy a quedar conectada hasta las 7:30, porque vean, nos falta 1 hora. Si alguno se quiere quedar como para preguntarme por aparte, entonces se queda, y si no, dice, pueden desconectar. Igual en este rato voy a enviarles lo de las listas de verbos, les voy a enviar también videos por tema, aparte de la clase grabada, videos por temas. O sea, un video del pasado, otro del presente perfecto, y así, para ver si, y para que los puedan ver en caso de que se les olvide algo, no entiendan algo que yo dije en la grabación. Entonces, le pueden enviar eso y le pueden enviar la lista de verbos con lo que van a poder llevar en el examen. ¿Está bien? Perfecto, profe, gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto, chiquillos. Buenas noches, chao.